Un club paga 116 millones de libras por un solo jugador, rompe el récord histórico del futbolista británico más caro de la historia, y ni siquiera es la noticia más grande de su propio ataque. Piénsalo un segundo, porque mientras todo el mundo hablaba del fichaje de Morgan Rogers, había otro brasileño en ese mismo vestuario que llevaba meses destrozando defensas sin que nadie le diera la importancia real que merece. Y ahora, con Xabi Alonso al mando, esos dos nombres empiezan a formar algo que debería asustar al resto de la Premier League. Mira el plantel que tiene Chelsea entre manos. Mike Penders bajo palos, Jorrel Hato y Reece James por los costados, Marc Cucurella, Moisés Caicedo y Enzo Fernández en el medio, Cole Palmer como estrella indiscutible, y una fila de nombres que ya suena a amenaza pura. Giovanni Kenda, Estevao, Pedro Neto, Nicolás Jackson, Danny Welbeck. Solo con eso, cualquier entrenador de Europa firmaría sin pensarlo. Pero de toda esa lista, dos futbolistas empezaron a destacar por encima de los demás: Joao Pedro y Morgan Rogers. Y si lo que hemos visto en las últimas semanas sirve de indicio de algo, la Premier League tiene un problema serio entre manos. Aficionados del Chelsea, del fútbol en general, quiero que alguien me explique por qué me equivoco cuando digo esto. Creo que esta temporada, en la Premier League, Joao Pedro va a terminar anotando más goles de juego abierto que cualquier otro delantero de la liga. Sí, eso incluye a Erling Haaland. Y no lo digo a la ligera, porque desde el arranque de 2026, el brasileño ha producido 12 goles y 5 asistencias, elevando su primera campaña completa en Chelsea a 20 goles y 9 asistencias. Un número que impresiona. Pero los números, por sí solos, jamás cuentan la historia entera. El fútbol no es una hoja de estadísticas. Es lo que un jugador crea cuando el balón le llega en el peor momento posible, en el espacio más cerrado, contra el rival más incómodo. Y Joao Pedro puede crear prácticamente cualquier cosa. Contra el Nápoles en Champions League produjo un amague, una finta y un remate zurdo desde fuera del área que reventó la red en el Diego Armando Maradona, uno de los 2 goles que decidieron aquel partido. Contra el Aston Villa atacó el espacio a la espalda de la defensa y picó el balón por encima de Emiliano Martínez con una delicadeza casi insultante, completando un hat-trick descomunal en Villa Park. Y hasta en la derrota humillante 3-1 frente al Nottingham Forest, cuando todo parecía perdido, apareció con algo ridículo en el minuto 92. Una chilena atronadora que recompensó a los pocos hinchas que se quedaron hasta el final. Eso es lo que lo hace tan difícil de marcar. Puede bajar entre líneas o atacar el espacio a tu espalda. Puede esperar el pase de vuelta o subir a rematar un centro por alto. Dale un espacio reducido y se escapará con técnica pura. Dale campo abierto y explotará como un velocista. Y cuando llega la ocasión, puede definir con potencia brutal o con una suavidad casi obscena. Chelsea necesitaba desesperadamente esa versatilidad. Ahora mismo es el futbolista completo del club, el mejor jugador de la plantilla. Todo en su juego ha evolucionado. Cole Palmer terminó la temporada con 11 goles, 5 de penalti. Enzo Fernández anotó 15. Pedro Neto llegó a 10. Números respetables, pero los 20 goles de Joao Pedro se convirtieron en algo fundamental para un ataque que no sobraba de goleadores de élite. Y no olvides algo todavía más grande. Si Chelsea es hoy campeón del mundo, sus goles en el Mundial de Clubes tuvieron un papel decisivo en hacerlo posible. Por eso terminó la temporada como el mejor jugador del club. Lo cual hace que la decisión de Carlo Ancelotti de dejarlo fuera de la convocatoria de Brasil para el Mundial resulte todavía más incomprensible. Uno de los delanteros más peligrosos de toda la Premier League, viendo desde casa cómo Brasil terminaba eliminado por Noruega. Increíble, ¿verdad? Y Joao Pedro no se detuvo. En la pretemporada bajo Xabi Alonso, ya lleva 7 goles, incluyendo un hat-trick contra el Western Sydney Wanderers, un doblete frente al AC Milan y otro doblete contra la Real Sociedad. El brasileño está completamente en llamas. Pero Chelsea no se conformó con eso. Fichó a Morgan Rogers, y sin miedo a decirlo claramente, tiene el potencial de convertirse en uno de los mejores fichajes en la historia del club. Chelsea pagó 116 millones de libras por él, convirtiéndolo en el futbolista británico más caro de todos los tiempos. ¿Y qué exactamente están comprando por ese dinero? Casi un sistema ofensivo entero metido dentro de un solo jugador.
Rodgers puede actuar por izquierda, como mediapunta, por derecha, o incluso como falso 9. Esa versatilidad fue clave durante sus 2 años y medio en el Aston Villa, aunque Unai Emery descubrió rápido dónde era más letal, en el centro o en el medio espacio izquierdo. Esas dos posiciones acumularon casi las 3/4 partes de sus minutos en Premier League durante sus 2 últimas temporadas allí. Y lo importante es esto. Rodgers aparece cuando el partido se pone difícil. Doblete contra el Manchester City, doblete contra el Manchester United, hat-trick contra el Celtic, una actuación gigantesca contra el PS. Esto no es un futbolista que acumula números sin sentido, cambia partidos importantes. Su llegada al Aston Villa en febrero de 2024 les dio un arma ofensiva extra en el tramo final que ayudó al equipo a terminar cuarto y regresar a la Champions League después de más de 4 décadas de espera. La temporada pasada, lideró al Villa con 10 goles en Premier League, ayudándolos a terminar cuartos de nuevo, con 65 puntos, asegurando fútbol europeo por 3er año consecutivo. Pero su logro más grande todavía estaba por llegar. El club ganó la Europa League 2025-26, poniendo fin a una larguísima sequía de trofeos europeos importantes, y Rodgers fue nombrado oficialmente jugador del torneo, con 3 goles y 5 asistencias en el camino. Y cuando el trofeo estaba realmente en juego, volvió a aparecer. Gol y asistencia en la final contra el Friburgo. Ese es el jugador que Chelsea acaba de comprar. Un futbolista que no solo mejoró al Aston Villa, ayudó a cambiar la historia del club. Y ahora Chelsea lo pone al lado de Joao Pedro. Eso da miedo. Uno le da a Xabi Alonso movimiento, improvisación, definición y esa creatividad brasileña dentro del área. El otro le da potencia, conducción, versatilidad posicional y la capacidad de destruir estructuras defensivas desde casi cualquier zona del último tercio del campo. Y Rodgers ya empezó a hacerse notar, anotando en su debut con la camiseta del Chelsea. Piénsalo bien. Joao Pedro llega del mejor año de su carrera y ya anotó 7 veces en pretemporada. Morgan Rodgers llega después de convertirse en la fuerza ofensiva decisiva del Aston Villa, ganar la Europa League y ser nombrado mejor jugador de la competición. Y ahora, Xabi Alonso los pone a jugar juntos. Así que sí, la Premier League tiene un problema serio llamado Joao Pedro y Morgan Rodgers. ¿No me crees? Sigue leyendo, porque esto apenas empieza. Para entender por qué esta dupla es tan buena, hay que volver al origen de cada uno. Y primero, ¿cómo Joao Pedro llegó a ser así de bueno? Su carrera arrancó en la cantera del Fluminense, donde su talento lo empujó al primer equipo con apenas 17 años. En solo 37 apariciones, anotó 10 goles, llamando la atención de media Europa. Finalmente, el Watford ganó la carrera por ficharlo. Disputaría más de 100 partidos con ese club a lo largo de una temporada y media en Premier League y 2 campañas en el Championship. Pero fue durante la 2022-23 cuando Inglaterra realmente empezó a entender su potencial. Participó en 15 goles y fue incluido en varios equipos ideales del Championship. El Brighton había visto suficiente. Y ahí Joao Pedro se convirtió en una amenaza real de Premier League. En 2 temporadas participó en 40 goles en apenas 70 partidos. Pero los números solo cuentan una parte de la historia. Lo que lo hacía especial era la variedad de formas en las que podía destrozar a un rival. Contra el Tottenham, firmó una de sus actuaciones más completas. Una acción individual brillante que generó el gol de apertura de Jack Hinchcliffe y después convirtió 2 penaltis con una frialdad absoluta. Contra el Sheffield United fue todavía más lejos. Su primer hat-trick con el Brighton, 2 penaltis perfectos y un remate brillante desde fuera del área. Pero Joao Pedro no solo producía números, cambiaba partidos. Contra el Manchester City, con el Brighton perdiendo 1-0, entró en el minuto 66, remató un rechace para empatar y asistió a Matt O'Reilly para completar la remontada. Contra el Marsella, con el Brighton peleando por el primer puesto de su grupo de Europa League, produjo una definición espectacular al ángulo en el minuto 88, asegurando el liderato y el pase directo a octavos. Y contra el Manchester United, mostró la cualidad que terminaría definiéndolo: aparecer en los momentos decisivos. Tras combinar durante todo el partido, apareció solo en el segundo palo en el minuto 95
y cabeceó para llevarse los 3 puntos. Esto explica por qué su transformación en Chelsea resulta tan notable. Cuando llegó, ni siquiera estaba plenamente asentado como un 9 tradicional. Ahora es casi imposible imaginarlo en otro lugar. Presiona a los centrales, pelea contra defensores más grandes, protege el balón de espaldas al arco, gana faltas, baja entre líneas y combina como un mediapunta, y segundos después, ataca el área como un cazagoles puro. Ha aprendido a convertirse en casi todos los tipos de delantero al mismo tiempo. Por eso el interés del Barcelona no debería sorprender a nadie, y por eso el Chelsea lo considera intocable. Al club le llevó 3 años identificar y fichar a un delantero verdaderamente élite. Encontrar otro apenas 12 meses después no tendría ningún sentido, sobre todo porque Joao Pedro acaba de romper una maldición que perseguía a Stamford Bridge desde hacía casi una década. Desde que Diego Costa anotó 22 goles en la 2016-17, liderando al Chelsea hacia el título de Premier League, ningún delantero centro del club había llegado a los 20 goles en una temporada. Piensa en los nombres que se probaron: Álvaro Morata, Olivier Giroud, Gonzalo Higuaín, Tammy Abraham, Timo Werner, Romelu Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang, Kai Havertz, Nicolas Jackson. Delanteros distintos, entrenadores distintos, sistemas distintos, el mismo problema exacto. 9 años después apareció Joao Pedro. Y la primera gran señal de alarma llegó en el Mundial de Clubes. Sus compañeros aprendieron rápido que podían lanzarle pases bajo presión, y él protegería el balón y conectaría el ataque. Contra el Fluminense, en el MetLife Stadium, se enfrentó al club que lo formó y lo destruyó, anotando 2 veces, mandando al Chelsea a la final contra el PSG. Y en el escenario más grande de todos, volvió a aparecer. Cole Palmer marcó 2 goles, pero Joao Pedro puso el golpe definitivo antes del descanso, ayudando a Chelsea a coronarse campeón del mundo. Y aquel torneo no fue una explosión aislada, fue una advertencia. El brasileño siguió siendo uno de los futbolistas más fiables del equipo durante toda la temporada, primero con Enzo Maresca, y luego con Liam Ross Sr., antes de producir un tramo demoledor. 7 partidos consecutivos aportando gol o asistencia. Brentford, Crystal Palace, un doblete contra el Nápoles, gol y asistencia contra el West Ham, 2 asistencias contra el Wolverhampton, gol contra el Burnley, y la obra maestra, hat-trick y asistencia contra el Aston Villa. Después añadió esa chilena espectacular contra el Nottingham Forest. Pero quizás la razón más grande por la que la afición conectó con él no son solo los goles, es su personalidad. No hay quejas hacia sus compañeros, no hay gestos de fastidio cuando el partido va mal, no desaparece cuando el equipo sufre. Hubo un momento contra el Nottingham Forest que lo explicó todo a la perfección. Tras el pitido final, los jugadores del Chelsea se acercaron a la grada. Matthew Harding, desde una distancia prudente, pidiendo disculpas por un resultado terrible. Joao Pedro hizo algo distinto. Se acercó más. Buscó a un aficionado joven y le entregó la camiseta con la que había marcado aquella chilena increíble. Durante largos tramos de la temporada pasada, Joao Pedro no fue simplemente el mejor delantero del Chelsea. Fue la mejor razón para ver al equipo. Y a veces, en los momentos más oscuros, fue la única razón. Si te está gustando este análisis y quieres más historias así del mundo del fútbol, suscríbete al canal, porque esto todavía se pone mucho más caliente. Ahora, hablemos de lo que podría ser el mejor fichaje del Chelsea en años: Morgan Rogers. Pasó de ser un fichaje tranquilo del Championship a convertirse en el motor ofensivo del Aston Villa, jugando un papel decisivo para acabar con 41 años de espera del club para regresar a la Champions League. Con su explosividad física, sus giros letales entre líneas y su capacidad para atravesar estructuras defensivas enteras, Rogers produjo 40 goles y asistencias en 85 partidos de Premier League. Súmale el premio a Jugador Joven del Año de la PFA y su irrupción con la selección de Inglaterra, y el mensaje quedó claro. No era otra promesa pasando por un buen momento, se había convertido en un futbolista consolidado en la élite mundial. Chelsea valora exactamente esa versatilidad. Rogers puede jugar por izquierda, como mediapunta, por derecha o incluso como falso 9. El Aston Villa valoraba lo mismo, aunque Emery descubrió rápido dónde era más peligroso:
en el centro o en el medio espacio izquierdo, posiciones que acumularon casi las 3/4 partes de sus minutos en sus 2 últimas temporadas. Incluso arrancando por izquierda, las subidas de Lucas Digne le permitían meterse hacia adentro y atacar. Contra el Brentford, en diciembre de 2024, recuperó el balón en campo propio, condujo por el carril izquierdo, combinó con Ollie Watkins y colgó un disparo imparable al segundo palo. Y eso podría encajar perfectamente en Chelsea. Rodgers ama el bolsillo izquierdo, Cole Palmer ama el derecho. Sus mapas de toques eran casi imágenes espejo la temporada pasada, y ya se conocen desde la cantera del Manchester City. Pero Rodgers no es solo un conductor de balón, anota. Registró 14 goles en todas las competiciones en cada una de sus 2 temporadas completas, superando su expectativa de goles en ambas campañas. 8 goles desde un 6,6 esperado en 2024 a 25, y 10 desde un 6,8 esperado la temporada siguiente. Una razón es su disparo de larga distancia. Solo 4 jugadores de toda la Premier League intentaron más de sus 23 remates desde fuera del área la temporada pasada. Puede curvar el balón al ángulo o reventarlo con el empeine, algo que sufrieron el Tottenham, el Manchester United, el West Ham, el Nottingham Forest, el Newcastle y el Liverpool. Todos experimentados, todos superados. Eso le da a Xabi Alonso un arma enorme contra los bloques bajos. Déjalo libre fuera del área y disparará. Acércate a presionarlo y se abrirá espacio en otro lado. Más cerca del arco, puede definir con cualquier pierna y atacar el espacio con inteligencia. Contra el PSG, en abril de 2025, se movió primero hacia el centro antes de escaparse al segundo palo cuando el balón cambió de lado, cronometrando su carrera a la perfección para marcar. Su movimiento también genera asistencias, como vimos contra el Bolonia. Y lo aterrador es que todavía puede mejorar mucho más. A pesar de su calidad definitoria, promedió solo 2,3 remates por 90 minutos desde una distancia promedio de 17,7 metros. Si Alonso logra que ataque el área con más frecuencia, sus números podrían explotar. Porque Rodgers también crea. En la semifinal del Mundial de Inglaterra contra Argentina, produjo un centro brillante para el gol de Anthony Gordon. Puede entregar centros y pases atrás con cualquiera de las 2 piernas desde cualquier costado, lo que le permitió producir 24 asistencias en sus 2 temporadas completas con el Villa. Durante la victoria 4-0 del Villa en la vuelta de semifinales de Europa League contra el Nottingham Forest, ignoró la opción obvia de Watkins y encontró a John McGinn llegando en mejor posición para marcar. Contra el propio Chelsea, en Stamford Bridge, recibió entre líneas y filtró un pase preciso por un hueco diminuto para Watkins. Después está su físico. Con casi 1,87 m, le da a Chelsea algo que a veces le ha faltado: tamaño, fuerza y explosividad atlética brutal. Puede proteger el balón, competir en los duelos, presionar con agresividad y conducir grandes distancias. Contra el Sunderland corrió prácticamente todo el campo. Superó a Watkins, recibió su pase, controló con la derecha y definió con calma con la izquierda. Y puede repetir ese esfuerzo una y otra vez. De los 76 partidos de Premier League del Villa en sus 2 últimas temporadas, Rodgers arrancó 74. Un dato extremadamente valioso para una plantilla de Chelsea que ha sufrido demasiadas lesiones en los últimos años. Pero quizás su cualidad más grande sea la más simple de todas. Rodgers aparece cuando importa. Semifinal del Mundial contra Argentina. Asistencia. Villa peleando por volver a la Champions League, entregó, incluyendo un gol contra el propio Chelsea y una actuación magistral contra el Arsenal. Champions League contra el PSG. Marcó y respondió en ambas eliminatorias. Y luego llegó el partido más grande del Aston Villa en décadas, la final de Europa League contra el Friburgo. Rodgers dio una asistencia brillante para Youri Tielemans antes de marcar él mismo para darle al Villa un respiro decisivo. Gol y asistencia, en una final europea. Cuando el Villa necesitó a alguien que asumiera la responsabilidad, Rodgers nunca se escondió. Y ahora junta todas las piezas. Rodgers atacando el medio espacio izquierdo. Palmer operando desde la derecha. Joao Pedro por delante de los dos,
con su movimiento, su definición, su juego combinativo y su capacidad aérea mejorados. Puede bajar entre líneas para conectar con Rodgers y Palmer antes de atacar inmediatamente el área. Palmer manipula un costado, Rodgers destroza equipos desde el otro, y Joao Pedro conecta todo por el centro. Pueden marcar, pueden crear, pueden intercambiar posiciones sin perder peligro. Y lo más importante, Joao Pedro y Morgan Rodgers ya han demostrado la característica que todo gran futbolista de ataque necesita tener. Cuando llega el momento más grande, ninguno de los dos se esconde. Así que ahora te lo pregunto directamente a ti. ¿De verdad crees que la Premier League está preparada para enfrentar a un delantero centro que acaba de romper una maldición de 9 años, junto a un extremo de 116 millones de libras que ya ganó una Europa League siendo el mejor jugador del torneo? ¿Fue una decisión valiente de Chelsea invertir así en ataque? ¿O simplemente estaban desesperados después de años sin encontrar un 9 fiable? Yo tengo mi opinión, y ya la dejé bastante clara. Ahora quiero leer la tuya. Cuéntame en los comentarios si crees que Joao Pedro terminará esta temporada como el máximo goleador de juego abierto de toda la Premier League, por delante incluso de Erling Haaland, y dime también si Morgan Rodgers va a justificar cada libra de ese fichaje histórico. Dale like si este análisis te abrió los ojos sobre lo que Chelsea realmente está construyendo bajo Xabi Alonso, y suscríbete porque esta historia apenas está empezando. La Premier League todavía no sabe lo que le espera.